nos encontramos con el escritor y uno de nuestros precursores en la historia de Pasco, César Pérez Arauco. ¿Quién es César Pérez Arauco? Bueno, yo he nacido en el Cerro de Pasco. Mis padres son sarreños. Soy nieto de don Guillermo Arauco Bermúdez, que era dueño de Barrio Misti. Él desciende de los vascos que llegaron al Cerro de Pasco, ¿no? Y mi mamá, mi abuelita era de la villa de Pasco, la señora Valdizán. Yo pensaba que ya me habían olvidado, pero esa invitación hace que yo vuelva a través de este medio de comunicación a encontrarme con ustedes aún indirectamente para hacerles llegar mi saludo muy cariñoso a todos y mi agradecimiento al señor alcalde. Ahora, respecto de la Calistrada, está universalmente estatuido de que en el año de 1090, en Venecia, la perla del Adriático, Venecia pertenece a Italia, se celebra por primera vez la fiesta de los carnavales, una fiesta extraordinaria, una fiesta en la que la gente poderosa de Venecia llama a los amigos, se disfrazan, hay serpentinas, chisguetes, fiesta, trago. Una celebración extraordinaria, fue tan extraordinaria que esa celebración pasó al resto del mundo. Tan así es que, por ejemplo, los españoles lo conocieron y celebraron los carnavales, especialmente el carnaval, por ejemplo, de Tenerife, en España. Pasó a Portugal y de ahí lo llevaron a Brasil. Y en Brasil tenemos el carnaval más espectacular, el carnaval de Río. Y así, todos los países del mundo celebraron los carnavales. En el Cerro de Pasco se comienza a celebrar los carnavales oficialmente en el año de 1880. En esa oportunidad nace el Club Calixto, un club emblemático de Cerro de Pasco, un club en el que se reunía lo mejor de nuestra sociedad. Este club tuvo una vida de 32 años, al final de los cuales en 1912, por decisión de sus socios, se diluyó. Pero en ese interregno, en ese tiempo, aparecieron una serie de otros clubes, Marisco, Mefistófeles, etc. Una serie de... ¿Por qué nacen estos clubes? Es importante esto. El club es una institución que trajeron los ingleses. Yo no sé si hubiera tiempo para poder explicar ampliamente esto. El Cerro de Pasco tuvo en su oportunidad la llegada de extraordinarios hombres de Europa. En el Cerro de Pasco hubo 12 consulados extraoficiales y 9 oficiales. Entonces había italianos, franceses, alemanes, polacos, y llegan la gente del Imperio Austrohúngaro, los croatas principalmente, vieneses, húngaros, en fin. Estos hombres trajeron sus costumbres que nosotros asimilamos, y es así que se celebran los carnavales en el Cerro de Pasco, la sociedad del Cerro de Pasco. Pero si al comienzo fue una fiesta de élite, posteriormente el pueblo hizo suya esta fiesta y la hizo más popular, la hizo democrática. Ese fue prácticamente el nacimiento. Después vinieron otros clubes, no sé si me permiten, otros clubes carnavalescos. Por ejemplo, el Apolo, por ejemplo, el Vulcano, que es el más representativo de Pasco. Se fundó en el año de 1906, una fundación extraordinaria. Ese club es emblemático de los carnavales. En el 100º a través del tiempo ha dejado una serie de señales extraordinarias, notables. Han habido enormes figuras ahí. Después viene el Tahuantinsuyo, la Lira Serreña, la Lira Andina, inclusive el Cayena, es decir, una cantidad de clubes extraordinarios, y de ahí salió en todo el centro del Perú, se comenzó a imitar este hecho. Entonces ya se puede ver la difusión de los carnavales en todo el centro.
La mulisa, el huayno, ¿es tradicional a partir de cuándo? Bueno, la mulisa viene del siglo XVIII. Es una creación que hacen los muleros serreños. Los muleros serreños eran los jinetes que iban hasta Tucumán, la zona de Tucumán, para traer miriadas de mulas. Esas mulas las traían al Cerro de Pasco para venderlas. Cuando digo miriadas, no bajan de 10, 12 mil mulas que traían. Para eso se necesitaba un equipo de jinetes. Ellos traían esos animales y los vendían en el Cerro de Pasco. Lo importante es que en ese tiempo el Cerro de Pasco tenía más de 600 minas personales. Minas que pertenecían a los croatas, a los alemanes, a los polacos, a los franceses, ingleses. No es como cuando llegó la compañía norteamericana que compró todo e hizo un monopolio, no. Cada mina tenía su propietario y esos propietarios compraban pues 100, 200 mulas. Entonces los muleros que venían de Tucumán crearon la mulisa. La historia es larga, pero es muy hermosa. Ellos crearon una canción muy parecida a la Vidalita, por ejemplo, que la cantaban en el trayecto. Por eso tiene ese compás la mulisa. Y una mulisa es una creación eminentemente espiritual, una creación extraordinaria del espíritu. Por eso a nadie en el Cerro de Pasco se le ha ocurrido bailar una mulisa, porque la mulisa es hermana, por ejemplo, del triste o del yarabí. Son creaciones para escucharlas, para sentirlas en el alma. Y la mulisa se cantaba en los carnavales. El huayno es universal, es decir, dentro del Perú. En todas partes del Perú ha nacido el huayno. No puedes decir que de Arequipa ni de ninguna parte. El huayno, en todo el imperio de los incas se bailaba el huayno. Claro, cada uno tiene sus características especiales. Pero también se cantaba, por ejemplo, la chimaicha. Es necesario decirle lo siguiente. No solamente al Cerro de Pasco llegaron europeos, también trajeron gente de trabajo de todos los pueblos del Perú. Entre ellos llegaron, por ejemplo, los ayacuchanos. Y los ayacuchanos trajeron al pueblo, es decir, el pueblo lo acogió. Por ejemplo, Piroa la Piroa es una canción hermosísima. Nosotros hemos transmitido a través de nuestro programa Pueblo Mártir cómo es la chimaicha, cómo se baila la chimaicha. Y la chimaicha era una canción muy hermosa, extraordinaria. Y lo mismo el huayno, la mulisa, que se cantaban en la celebración de los carnavales. Entonces, así como un club deportivo busca su mejor centro delantero y a sus backs, etc., ellos buscaban a sus mejores compositores y a sus mejores músicos. El mejor compositor que ha tenido el Cerro de Pasco en música, en esta música nuestra, es don Andrés Urbina Acevedo, que yo quisiera que no la olviden. Él hizo unas creaciones magníficas porque sabía medir los versos, era un poeta extraordinario, pero sobre todo sabía captar el sentimiento del pueblo. Nadie como él ha retratado mediante la música el alma del pueblo del Cerro de Pasco. Después viene don Ramiro Reyes Cisneros, un hombre que tenía una capacidad extraordinaria para la creación. Se hacía llamar el pescador de perlas. Don Ramiro Reyes era secretario general de la Municipalidad del Cerro de Pasco. Tuvo un desempeño enorme, formidable en el Cerro de Pasco. Él nació en Huancayo, pero muy joven se llevó al Cerro de Pasco, ahí hizo su familia, todos sus hijos son serreños, prácticamente era un serreño, ¿no? de corazón. Un hombre tan notable que, si ustedes me permiten la anécdota, cuando tuve oportunidad de hablar con don Alberto Benavides de la Quintana, un señor que me invitaba a conversar con él en su despacho, y nos pasábamos horas conversando, leyó lo que había yo escrito respecto de don Ramiro Reyes, y me dijo, me felicitó, porque me dijo, has captado la idiosincrasia de don Ramiro. Porque él me contaba la anécdota de que, como era alcalde del Cerro de Pasco de 1945 a 1950, y él trabajaba en el Cerro de Pasco, era geólogo, era uno de los jefes del Cerro de Pasco,
Pero como lo habían elegido como alcalde, él llegaba a las 4 de la tarde, inmediatamente se dirigía al Consejo Provincial, y ya para entonces don Ramiro Reyes Cisneros tenía ordenados sus papeles, los papeles que se han recibido, los que se han enviado, las respuestas, los planes, toda la labor que habían realizado los concejales, etc. Entonces me dijo que era él prácticamente el que había gobernado durante esos 5 años, para darse una idea de la capacidad que tenía don Ramiro. Pero a don Ramiro nuestro pueblo lo conocía por cunda, por alegre, por un creador extraordinario. Era un hombre que no se la creía. Hoy día apenas ocupan un carguito y ya se creen las divinas pomadas, pero él era tan simple, tan sencillo. Y como él han venido otros compositores más, ¿no?, extraordinarios, que Mocho Arriola, por ejemplo, que le faltaba un dedo porque era carpintero, y así como él, Pedro Dam, etcétera, una cantidad de compositores que ha tenido el Cerro Pasco. Él es el que dio la personalidad del huayno serreño. Cuando se escucha la música serreña se nota la diferencia de las otras creaciones de los otros pueblos. ¿Por qué? Porque él le ha dado esa personalidad extraordinaria. ¿Alguna otra pregunta más quisiera? Los caballos, los chalanes, el corso, ¿cómo forman o llegan a formar parte del carnaval serreño? Claro, el Cerro Pasco es un pueblo eminentemente trabajador. Entonces, no obstante, han tenido que limitar sus carnavales a 3 días. Comenzaba el sábado, domingo, lunes, y el martes en la tarde ya cerraban todo, para que el miércoles arrepentidos se fueran a la iglesia, etc. Pero en esos 4 días gozaban como nunca. Entonces, cuando salía la calistrada, por ejemplo, delante iba la banda de músicos y inmediatamente venían los chalanes. Los chalanes eran unos jinetes con unos caballos extraordinarios. Tenían, por ejemplo, sus ternos encima, llevaban unos ponchos de lino, en otros casos de vicuña, pero siempre llevaban un pañuelo con un prendedor de oro, etc. Muy ostentosos los serreños. Los caballos eran especialmente enjaezados con monturas con plata, cuero y plata. Los estribos tenían espuelas, era lo mejor. Estos chalanes iban delante repartiendo ante el público las mulizas y los huaynos que iban a interpretarse. Pero previamente, es necesario decir esto, previamente había habido concursos que había hecho la impresión de estas mulizas, huaynos, entonces se entregaba a todo el mundo, recibía. Y el club carnavalesco enviaba unas publicaciones a las familias. Entonces en la casa, por ejemplo, mi abuelo recibía de todos los clubes y nosotros teníamos en un sobre todas las interpretaciones que iban a hacer en los carnavales. Eso eran los chalanes. Y no se vaya a creer que eran pues cualquier jinete. El Cerro de Pasco, en una época, nosotros publicamos esto, ha tenido unos caballos extraordinarios. Por ejemplo, en la fiesta de San Roque, en el mes de en el mes de agosto, el 16, en Quiulacocha. Quiulacocha ha sido un pueblo importantísimo. Ahí se veía un torneo de jinetes, unos caballos lindos, porque los pudientes esa vez no se compraban los 4x4, no se compraban carros modernos, llevaban caballos, compraban de Chile y Argentina unos caballos hermosísimos que crecieron en el Cerro de Pasco, y les servían los caballos hermosos para pasearse, pues, ¿no? Completamente elegantes ellos. Esa era la manera. Entonces, el día en que salieron los chalanes también con unos caballos notables, unos caballos extraordinarios, ese es el papel que jugaron más. El carnaval duraba 4 días en el Cerro de Pasco, no porque el serreño quisiera, porque el serreño le gusta el trago y la fiesta, eso ya desde el tiempo de los incas sabían, sino que estaba establecido, porque si no, de los trabajos de la mina se iban pues al abandono. Entonces lo fundamental era que se tenía que trabajar al 4.º día.
Pero en esos 4 días gozaban de lo lindo. Por ejemplo, no sé si escapa al conocimiento de ustedes, se llegó a un extremo, por decir una cosa. Un hombre que quería ganarse el premio al mejor disfraz, un día se disfrazó de diablo, el disfraz perfectamente hecho. Pero no contento con eso, quiso impresionar más y a un caballo blanco que había alquilado lo pintó, en compañía de otros hombres, con una pintura purpurina. Lo pintó de oro, se montó al caballo y se impactó en toda la gente, hablaba del demonio que andaba con ese caballo. Bueno, pero cuando terminó el desfile el caballo se murió porque se había envenenado pues con la pintura, ¿no? Después otro caso, por ejemplo, de disfraz, porque querían impactar, pues que es natural. Uno de ellos salió disfrazado, imagínense, de Tarzán. Había aparecido en el cinematógrafo Tarzán de los monos, se llamaba, de Johnny Weissmuller, el actor, pero es una creación de Racing Barrows, ¿no? Entonces, ¿cómo andaba Tarzán? Solamente con un taparrabo y un puñal. Él se montó un caballo, inclusive sin montura, para parecerse a los Pieles Rojas, y salió así, todo el mundo hablaba de Tarzán. Pero entonces el Tarzán tenía que estar tomando sus tragos porque se moría de frío. Imagínense en el mes de febrero o marzo, en ese frío andando calato. No llegó al día siguiente, se murió de una pulmonía. Entonces hay una serie de anécdotas al respecto. Por ejemplo, en el Cerro de Pasco había un grupo de niños bien. ¿Quiénes eran estos tipos? Eran los hijos de los extranjeros, de los alemanes, que gobernaban en el país. Y entonces estos dijeron, vamos a participar, pues también nosotros, ¿no? Porque eran enamoradizos, andaban fastidiando a las chicas, etc. Y un día decidieron salir, pero para diferenciarse de los cholos, como dijeron ellos, vamos a disfrazarnos diferente. Entonces se disfrazaron con el traje que utilizaban las tunas universitarias en España, de negro, con sus capas, y claro, bien elegantes, pero llevaban sus guitarras, violines, todo en la mano. Las chicas serreñas que le tenían tirria aprovecharon de eso y los bañaban, pero de una manera con agua fría. Imagínense en el tiempo de invierno del Cerro Pasco, los bañaban. Entonces ya cuando estaban a punto de morir, en el 1925, tuvieron que subirse a los caballos. Cuando se subieron a los caballos ya nadie les hizo caso. El conjunto se llamaba Cayena. ¿Y por qué le habían puesto Cayena? Porque Cayena era una cárcel aberrante que quedaba al extremo norte de Sudamérica. La cárcel donde estaban los delincuentes más famosos del mundo. Y entonces ellos se creían los niños bien, etc. No resistieron. Y así ha habido una serie de anécdotas en los carnavales. Los invito, queridos hermanos, a que ustedes sí puedan ir al Cerro de Pasco a divertirse de lo grande, porque he visto en las grabaciones que han hecho ustedes la alegría que sí pervive. Y ahora son otras gentes, otros jóvenes, cultiven nuestras costumbres, y una de ellas es el carnaval. Háganlo grande, háganlo lindo, eso nos une, eso nos mantiene unidos, porque ya se está hablando de que van a cerrar el Cerro de Pasco, cerrar. Ese es un cuento que nos han venido haciendo hace años. De eso vamos a hablar en otra oportunidad. Si ustedes, en esto a Rudy le digo, pudieran ustedes permitirme que pudiéramos hacer unas conferencias así grabadas, ¿no? Para hablar de muchos temas. Es importante esto, ¿no? Entonces un abrazo para todos ustedes, queridos amigos, con Rudy adelante, y todos los miembros del Consejo Provincial de Pasco y nuestro pueblo querido. Muy agradecido.